Es un gusto saludarles nuevamente. Este video es continuación del anterior, el del nacimiento de Cristo. Será breve, solo es para complementar algunos eventos relevantes que vinieron después del nacimiento de Jesús. Si escuchan por ahí una voz, alguien que está cantando, es mi hija. Ella estudia música, estudia canto y es maestra de canto, de hecho, entonces está ensayando ahorita. Si se escucha al fondo, pues perdón. El departamento es pequeñito y todo se escucha. Bien, eh, solamente quiero destacar algo que no mencioné en el video pasado, que de hecho tiene que ver con todos los documentos que componen el libro de Urantia. Eh, como comenté la vez pasada, los escritos sobre la vida de Jesús son obra de los seres intermedios que habitan la tierra desde hace miles y miles de años. Por lo tanto, estos seres han sido testigos de todos los acontecimientos que han marcado el curso de la historia. Y no obstante que conocen cómo han ocurrido las cosas desde los tiempos de Dalmatia hasta el presente, siempre buscan basarse en los documentos o evidencias materiales disponibles a los seres humanos, como por ejemplo los textos antiguos religiosos. Eh, lo que hacen los seres intermedios y en general las huestes espirituales que han participado en la elaboración de los documentos que componen el libro Durantia es exponer la parte verdadera de los textos existentes. Cuando los textos o evidencias históricas no registraron algún evento trascendente o contienen datos falsos, es entonces que los seres no humanos, encargados de narrar algún evento, acuden a sus propios registros. Es por eso que podemos observar cómo ciertos pasajes del Libro Azul se citan textualmente de acuerdo a textos religiosos o de cualquier otro tipo. Cuando una palabra no existe en el vocabulario humano, entonces los seres espirituales piden permiso a las altas jerarquías para usarlas en los documentos y dar su significado, como es el caso de la palabra morontia o moroncia, que significa todo un estado de cosas y seres intermedios entre la vida material y la vida espiritual. Bien, una vez hecha esta aclaración, continuamos. ¿Sabía usted que en la antigüedad muchas culturas en diferentes continentes acostumbraban a sacrificar a los hijos primogénitos? Imagine eso, imagínese que ahora hiciéramos eso. Obviamente no lo permitiríamos, ¿no? Pero bueno, antes así era. Si usted es madre o padre, o aunque no lo sea, es un acto horripilante. Moisés enseñó a su pueblo que los hijos primogénitos pertenecen a Dios, pero en lugar de sacrificarlos, los padres del niño tenían la opción de redimirlos, es decir, digamos por decirlo de manera sencilla, salvarles la vida. Pero para tal efecto había que pagar 5 ciclos a un sacerdote autorizado. Los ciclos eran las monedas utilizadas en aquel entonces, que podrían ser de plata y podrían ser de oro. E incluso pesaban, los pesos eran diferentes, pero era la moneda que se ocupaba en aquel entonces. Vaya cosa, ¿no lo cree? Bueno, a veces nos quejamos aquí de los impuestos y de muchos pagos que hacemos. Imagínense, en aquel entonces había que pagar para salvar la vida de nuestros primogénitos. Pues con este sacrificio se purificaba la madre. Y pues ni hablar, así como ahora pagamos impuestos por tener un auto, en aquellos tiempos también tenían que aflojar dinero para los gobernantes. José y María fueron al templo de Jerusalén en persona para presentar a Jesús a los sacerdotes para su redención y hacer a la vez el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María de la supuesta suciedad del alumbramiento. Al evento de la purificación acudían varias madres con sus hijos primogénitos. Ya en el templo,
Zacarías lo estaba esperando y les había indicado a Simeón, que era el cantor, y a Ana, la poetisa, que solían apoyar en las ceremonias en el templo, que traerían al niño Jesús, el tan esperado Mesías. Como Ana y Simeón conocían y confiaban en Zacarías, se emocionaron y esperaron con ansia su llegada. Sin embargo, ocurriría algo que pondría en alerta a José y María y que no se esperaban. Ana, la anciana poetisa, había escrito un poema especial para Jesús mismo que Simeón cantó. Para sorpresa de José y de María y de todos los que se encontraban reunidos en los patios del templo, fue una sorpresa para todos. El himno fue el siguiente. Decía: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo, arrojando un ancla de salvación para todos en la casa de su siervo David. Así como habló por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros progenitores y recordar el santo pacto, juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, otorgándonos la dádiva de la liberación, de nuestros enemigos, para que podamos servirle sin temores, en santidad y rectitud delante de él todos nuestros días. Y tú, el niño prometido, te llamarás el profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para establecer su reino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, en la remisión de sus pecados. Regocijaos en la tierra misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dejad, oh Señor, que tu siervo se aleje en paz, de acuerdo con tus palabras, porque mis ojos han contemplado la salvación que tú has preparado delante del rostro de todos los pueblos. Luz resplandeciente para esclarecimiento aún de gentiles y para la gloria de tu pueblo de Israel. Bien, pues cuando José y María marcharon de regreso, iban inquietos, confundidos y pensativos por lo ocurrido, con la anciana. Pues desde luego que yo también me hubiera puesto nervioso y con mucho miedo, después de saber que ese himno fue escuchado por todos en el templo. No sé si usted sospecha por qué. ¿Por qué José y María salieron de ahí con temor? ¿Y por qué también pienso yo que también yo hubiera salido con miedo? Bueno, a lo mejor usted ya acertó y ya lo pensó bien. Si bien las intenciones tanto de Zacarías y de la poetisa y el cantor eran buenas, sin saberlo habían metido en gran problema no solamente a Jesús y María, sino a todo el pueblo de Belén. Esto me recordó a Corea del Norte y su dictador. Por todas partes hay espías y soplones a las órdenes de su gran dictador. De igual manera, por todas partes había soplones que ponían al tanto a Herodes de cualquier cosa que pusiera en peligro su reinado. De esta forma, pronto Herodes se enteró de la visita de los sacerdotes caldeos al niño Jesús y de inmediato mandó a traerlos para interrogarlos, preguntándoles qué sabían sobre el nuevo rey de los judíos. Sin embargo, estos sacerdotes le dieron muy poca información. Herodes trató de engañarlos ofreciéndoles una bolsa de dinero para que fueran a buscar a ese niño, ya que él también quería adorarlo. No obstante, estos sacerdotes no mordieron el anzuelo y no volvieron. Pronto los espías le llevaron información a Herodes sobre lo ocurrido en el templo y le dieron un fragmento de la canción de Simeón.
Entonces Herodes mandó espías para encontrar a Jesús. Afortunadamente, Zacarías se enteró y se alejó de Belén y alertó a José, que de inmediato ocultó a Jesús con parientes cercanos. Todo intento de Herodes por encontrar a Jesús fracasó. Por más de un año lo buscó inútilmente, dado que se rumoreaba que Jesús aún estaba en Belén, y por la convicción de Herodes de que Jesús era un peligro para el imperio romano. A mediados de octubre del año 6, Herodes inició una búsqueda sistemática en todo Belén y ordenó a sus soldados que asesinaran a todo niño varón menor de 2 años que encontraran en cualquier casa o en el camino. Y así fue. Ese día murieron 16 niños. Imagínense que eso se hiciera en estos tiempos. Obviamente no lo permitiríamos. Bien, esta acción no era rara en esos tiempos. Sobre todo era una práctica habitual en Herodes. Era despiadado hasta con sus parientes. No obstante, esta brutal acción no logró llegar a Jesús. Afortunadamente, ciertos miembros de la corte de Herodes, que eran creyentes de la misión divina de Jesús, y por medio también de Zacarías, notificaron a José un día antes de la masacre. Entonces, esa misma noche, José y María partieron a Alejandría, en Egipto, donde permanecerían por 2 años hospedados con familiares de José. Y bueno, pues para mantenerse, para poder tener un ingreso, José ejerció su oficio de carpintería. La instrucción de Gabriel hacia todas las huestes celestiales y a los seres intermedios que se hallaban presentes y a la expectativa, observando muy de cerca los acontecimientos, era de dejar que las cosas ocurrieran de manera natural. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si los soldados hubiesen encontrado a Jesús? Bueno, pues yo no tengo duda que hubieran intervenido las huestes celestiales. Los seres no humanos, como los de naturaleza angélica o los seres intermedios, bajo ciertas circunstancias y por mandatos superiores, han intervenido en el devenir de la historia. Hay varios registros, hay varios testimonios, tanto en la bibliografía tradicional, digamos la autorizada, así también como en el libro Durante se citan muchísimos de estos eventos. Y yo me pregunto, ¿bajo qué criterios lo hacen? ¿Bajo qué criterios intervienen? Pues bien, finalmente José y María regresarían 2 años después a Belén, una vez que falleció Herodes. Y a mí me queda un mensaje, no sé a usted, no sé si le queda la misma impresión, que la misión de Micael era demasiado elevada como para que un puñado de humanos salvajes pudieran abortarlo. El mundo espiritual es infinitamente poderoso, pero igual de poderoso, sus acciones son a veces extrañas para nosotros. Por ejemplo, permitir la matanza de esos niños en Belén. ¿Qué clase de sabiduría es la que posee el mundo espiritual que solo se limita a observar, aún en acciones tan aberrantes? Llegamos al final. Esto es lo que narra el libro de Urantia. Cada quien decide hacia dónde dirigir sus creencias y sus conocimientos. Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.